Futuros habitantes de Metrópolis, amantes de Ciudad Gótica, amigos de los mutantes, héroes y villanos, todos sean bienvenidos a este nuevo superprograma de Todo un poco en cómics, el podcast. Y miembros del cuadro del cómic, sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí en De Todo un poco en cómics, el podcast. Sí, llevábamos 5 meses sin publicar, pero bueno, es hora de volver y qué mejor que hacerlo que comentar lo que ha pasado últimamente con las publicaciones de DC Comics en español, específicamente lo que ha pasado con SC Ediciones en España y todo este tema, toda esta teleserie que ha pasado. En resumidas cuentas, porque para los que no saben, SC Ediciones ha perdido los derechos de DC Comics para publicar dichos títulos de la casa de Superman, Batman y Wonder Woman y toda la Liga de la Justicia en español. Y bueno, hubo bastante rumorología, por decirlo de alguna manera, respecto a quién se iba a quedar con los derechos. Hubo mucho debate, muchos temas en YouTube, quienes creadores de contenido, quienes discutían quién podía quedarse con los derechos. Los rumores eran bastante fuertes y decían que la disputa estaba entre Planeta Comics y Panini Comics España. Pues finalmente fue esta última editorial quien se quedó con los derechos de DC Comics para publicarlos, los cuales lo van a hacer a partir de abril de 2025. ¿Eres un héroe o villano? Quien quiera que seas, todos se suscriben a De Todo un poco en cómics, el podcast. Eso es, en resumen, la noticia. ¿Por qué los perdió SC? Bueno, SC los perdió básicamente por temas administrativos, porque no supieron manejar bien el tema interno, tenían problemas económicos y resultó ser que esto obviamente les afectó. No pudieron continuar con las publicaciones, quedaron debiendo dinero a las imprentas y básicamente quebrar. Ese es el resumen del asunto. Pero este podcast no va a ir precisamente de comentar todo esto, sino que va por el lado de los fanáticos. Cómo nosotros los fanáticos vivimos estas transiciones. En mi caso, yo vengo coleccionando cómics desde hace mucho tiempo, desde que tenía 6 años, cuando mi padre me compró mi primer cómics en español. En ese caso era un cómics de Superman, número 26 de la editorial Perfil. Todavía me acuerdo y todavía lo tengo, sí, porque no lo crean, aún está ese cómics, aún sobrevive. Ya no lo puedo abrir mucho, solamente lo tengo que mirar en su envase porque que se desarma. Solamente mirarlo más de la cuenta ya se desarma. Y bueno, Perfil también pasó por lo mismo. En alguna oportunidad perdió los derechos, pero claro, yo era pequeño y no sentí ese tema. Era coleccionada de forma esporádica, mis papás me compraban los cómics cuando podía, no seguía la numeración y bueno, por suerte no eran historias que continuaran, eran más historias autoconclusivas, los números. Así que en ese punto no sentí tanto la transición, que en ese caso la transición fue a Editorial 5, una editorial española que publicaba en paralelo a lo que hacía Perfil, pero obviamente no llegaban muchos títulos. Posteriormente empezaron a llegar muchos más y ahí continué la colección. Pero obviamente estaban mucho más avanzados, yo no sabía todo eso, pero continuaba con la regularidad en cuanto a colecciones se refiere. Posteriormente llegó Editorial Perfil. Bueno, no posteriormente, sino que se publicó en algún momento Perfil, 5 y Vid al mismo tiempo aquí en Chile. Llegaban de las 3 editoriales y cada una seguía su propia continuidad en distintos tiempos. Editorial Perfil en los 90 todavía seguía publicando historia de los 80. 5 estaba un poco más actualizado y Vid un poquito más, pero la regularidad y cómo estaban publicados hacía que uno no entendiera mucho, pero solamente se dedicaba a publicar. Posteriormente vino Norma a suplir y a a cubrir esos espacios que dejaron 5 y Editorial Perfil. Sinceramente yo no llegué a coleccionar ningún número de Norma porque justo en ese tiempo estaba entrando a la universidad, entonces las prioridades eran otras. Pero retomé cuando la editorial chilena Unlimited Comics empezó a publicar cómics de DC en español. Específicamente comenzaron con el Batman de Grant Morrison, Batman e Hijo. Y de ahí me fui entrando nuevamente en las colecciones y me enteré que en ese tiempo los cómics de DC estaban publicados por Planeta. Llegué justo en la parte final de Planeta, aún así logré tener colecciones completas que incluso habían sido publicadas hace tiempo, como La Noche Más Oscura, El Día Más Brillante y uno que otro número de Superman.
Pero también me pillé con la transición de Planeta, que estaba perdiendo los derechos, y ahí los toma SC Ediciones con los nuevos 52. Esto en el año, a finales del año 2011, y ya el 2012 se fueron con todo con los nuevos 52. Y ahí comenzó nuevamente mi colección de cómics que sigo hasta el día de hoy. Hay que decir que sí, hay muchas quejas con esas ediciones, pero hay que decir que la continuidad, algunas publicaciones y el esmero que le pusieron a los títulos que publicaban estaban bastante buenos, así que pocas quejas en ese sentido. En cuanto a las publicaciones se refiere, hubo mucha regularidad con las series, de ahí en adelante publicaron todo, por ejemplo, de Batman, de Superman, de Linterna Verde, de Flash. No dejaron esos títulos, Wonder Woman también, la Liga de la Justicia, sin publicar, y era bastante lo que se podía conseguir. Y también recopilaron algo un poco más antiguo, digo un poco más antiguo porque material clásico muchos no publicaban, algo así como el Superman de John Byrne, que es un clásico, Wonder Woman de George Pérez, y también el Batman desde año 1 en adelante recopilaron varias cosas. Pero más antiguo que eso no, Crisis en Tierras Infinitas sería, y alguna que otra historia, pero en específico de algunos personajes, alguna saga en específico. Entonces sí, en la actualidad iba muy bien, pero si nos vamos un poco más atrás, no está tan bien. En cuanto a títulos se refiere, no nos tenían muchos clásicos. ¿Cómo viví estas transiciones? En realidad, como les decía al comienzo, con las primeras editoriales, Perfil, 5-Bit, no lo sentí porque era muy pequeño, entonces no tenía muchos conocimientos publicados, coleccionados solamente lo que nos traían las distintas comiquerías. Pero de ese en adelante sí hubo mucha regularidad, y debo decir que ahora sí pesa el tema de que cambien de editorial, en este caso SC a Panini. ¿Por qué? Porque va a haber un vacío de enero, febrero, marzo, donde no se va a publicar nada de SC, no se va a publicar nada de SC Comics por parte de SC Ediciones. Entonces, claro, va a quedar cojo, y Panini ya anunció que va a retomar desde el especial DC All In y desde el nuevo universo absoluto, que va a publicar Superman, Batman y Wonder Woman. Y todo lo que iba publicando SC hasta ahora no se sabe qué va a pasar. Panini lo va a retomar, lo dudo. Yo creo que va a retomar desde donde lo tomen, desde la actualidad. O si continúan, no va a ser del mismo formato, de la misma manera que lo estaba publicando SC Ediciones. Así que ahí va a haber, los que tienen TOC van a tener un problema bastante grande. ¿Qué es lo primero que harías si te muerde una araña radioactiva? Suscríbete a De Todo Un Poco en Cómics, el podcast. Pero los fanáticos podemos decir muchas cosas, y sí, también lamentarnos. ¿Afecta o no esto las colecciones? Sí, porque quedan un poco cojas, en ese sentido van a faltar números, va a afectar el tema de las ediciones. Yo creo que aquellos netamente que coleccionan en específico un tipo de edición, por ejemplo los que coleccionaban estos tomos jibarizados que le llamaron desde el canal Tomos y Grapas, o solamente si publicaban o solamente si coleccionaban, bien digo, grapas, también se van a ver afectados. Pero en general yo creo que estas transiciones son comunes dentro de los que coleccionan en español en general, y ya estamos un poco acostumbrados. Lamentablemente sí nos quedan colecciones cojas, pero es lo que nos ofrece el mercado. Nosotros podemos como consumidores pedir cosas, pero y pasa mucho, por ejemplo, cuando los chicos de Omnipress, que publican también DC Comics en español, ellos son de Argentina, les piden muchas cosas en su directo cuando anuncian sus planes editoriales. Pero una cosa es pedir y otra cosa es comprar. Y creo que ahí también está la gran diferencia, porque los fanáticos podemos pedir mucho, pero también a la hora de adquirirlo también es nuestra responsabilidad cumplirles a las editoriales como nosotros pedimos que las editoriales nos cumplan a nosotros. Así que también es una tarea que tenemos que cumplir. Pero en este caso yo me puse en contacto con otros creadores de contenido y quiero invitarlos a que los escuchen para saber su opinión al respecto. Hay de todo. Hay gente joven que está coleccionando y cómo ven la transición, otros creadores de contenido que llevan harto tiempo como yo coleccionando cómics, y también hay uno en particular que ahí lo van a escuchar y ahí lo voy a anunciar,
que vivió este tema de que DC Comics pasara a la misma editorial que publica Marvel, y ahí nos va a contar un poquito su experiencia. Así que los invito ahora a escuchar a nuestros amigos coleccionistas que también están viviendo esta transición. El primero que los invito a escuchar es Demian, del canal de MDM Comics, un canal de cómics argentino y también creador del espacio Crisis en Tierras Argentinas, donde revisan planes editoriales de editoriales precisamente argentinas. Él es joven, el más joven de los que van a escuchar a continuación, pero no por ello menos entusiasta a la hora de coleccionar cómics. Así que los invito a escuchar su opinión de cómo vive esta transición. Bueno, en mi caso no me afecta tanto el final de SS España, ya que acá en Argentina, por lo menos en mi caso, y en mi caso particular justamente, yo tengo una colección de cómics casi, digamos, el término se podría decir Frankenstein, es decir, que tengo un montón de ediciones combinadas entre sí. Supongamos que tengo un cómic de tal edición y para terminar tal historia o tal saga lo tengo en otra edición, y a mí la verdad que no me hace mucho problema porque a mí me importa leer la historia. Pero sí soy consciente de que hay otros coleccionistas que sí les afecta mucho el hecho de tener una historia en una sola edición y no repartida en varias, que es el famoso TOC o la molestia que uno le puede surgir. Pero no, yo en mi caso priorizo muchísimo la lectura y realmente desde España tengo muy poquito, y teniendo en cuenta el contexto de acá en Argentina, en el cual tuvimos muchos editoriales que terminaron cerrando y dejaron ediciones abiertas, inconclusas historias, digamos que esto hizo que el argentino hoy por hoy se tenga que adaptar el hecho de hacer estas combinaciones mencionadamente. También, desde el otro lado de la cordillera, quiero invitarlos a escuchar la opinión de Kyle Reiner Reviews, del canal Kyle Reiner Reviews, conocido también como Kyle, que él también lleva mucho tiempo coleccionando cómics y su experiencia en cuanto a las transiciones se refiere. Es muy interesante lo que dice, atentos. Antes que nada, gracias Jope por el espacio. Voy a dar mi opinión con respecto a lo que está sucediendo con SC. Yo soy de la vieja escuela, o sea que al igual que Jope, experimenté todo lo que tiene que ver con el traspaso de editoriales. Yo pasé de 5 a perfil, de perfil a 5, de 5 a Vid, después de Vid a Norma, después de Norma a Planeta y de Planeta a SC. La realidad es que yo creo que cómo afecta a los coleccionistas, esto afecta más que nada a los coleccionistas que solo leen principalmente en español, y aquellos que les gustan los formatos de lujo, porque SC se hizo muy fuerte con los formatos de lujo y el material en español. El que lee en inglés no tiene ningún problema porque el formato de lujo lo viene directamente de DC, así que eso no es problema. Pero había cuestiones, como por ejemplo, de un ejemplo claro que me pasó a mí con Human Target, donde DC editó Human Target en 2 tomitos y en papel obra, mientras que SC lo editó en un solo tomo con todo recopilado y en papel ilustración. Sí, se llama Blanco Humano, es una cagada, pero bueno, era un solo tomo, papel, ilustración, estaba buenísimo. Entonces, para el que lee en inglés no hay problema, para el que lee en castellano es la perdición. Totalmente la perdición, porque si OVNI es muy selectivo, y ya sabemos que es selectivo al momento de elegir qué publica para no incurrir en fiascos, SC no era así. SC publicaba todo, publicaba Flash, publicaba Aquaman, publicaba Superman, la serie regular, Nightwing. Últimamente estaba abandonando las grapas, pero había publicado grapas. Entonces, para el tipo que leía lo regular o que quería lo último de otros personajes que no sean los que habitualmente publica OVNI, y la verdad que es una patada en los huevos. Pero
es una patada en los huevos si sos coleccionista de que decís, bueno, yo solo colecciono SC. ¿Por qué? Porque muchas de las colecciones, como por ejemplo pasó con el de la JLI, que decían, que leí por ahí que decían que habían dejado la JLI a 2 tomos del final, entonces no lo pudieron terminar, o sea, no pudieron publicar el final de la serie. O Invincible, por ejemplo, que también lo dejaron a 2 tomos. Ese es el verdadero problema. Ahora, ¿qué va a hacer Panini? Panini va a hacer la suya, seguramente empezará su etapa a partir de quién sabe de dónde. Publicará material clásico, pero lo va a hacer a su forma. Entonces va a ser diferente a lo que pasó en su momento con SC y Planeta, donde SC, por ejemplo, recuerdo que vio que Superman había quedado inconcluso y le faltaban 2 números y los editó en el mismo formato, mismo estilo, para que la gente termine su colección de Superman, pero con el sello de SC, ¿no? Así que eso sí va a ser sentido por los coleccionistas y más, sobre todo por los más perfeccionistas, porque hay algunos que no les gustan las colecciones de Frankenstein. Así que nada, eso yo creo que es el mayor cambio que va a haber, o lo que más va a sacudir a todos. El tema de los saldos es algo que los beneficia a algunos, pero golpea fuertemente a las comiquerías, más de la forma en que se dio. Y con respecto a lo, como decíamos, a los coleccionistas, el golpe más fuerte es este, nada más. Así que muchísimas gracias, Jopek, y muchas gracias por el espacio. Otro grande también del otro lado de la cordillera es Mario del canal Justicieros Fandom, que al igual que Kyle y yo llevamos mucho tiempo juntando cómics, así que hay que ver qué nos dice él. Atentos también, que es muy interesante lo que dice. De lo que es SC España, la verdad que como lector no me da una nostalgia, porque yo en su momento no fui un lector acérrimo toda la vida, porque estuve en mi periodo de no leer mucho, pero sí me da pena que una editorial como esa cierre de ese calibre, del cual algunas cosas, cuando uno retomaba la lectura de los cómics, podía conseguir de esa manera. Y también las grandes colecciones que han salido de Salvat son de SC España, y por eso uno le tiene un cariño, ¿no? Estas colecciones como de kioscos, como siempre decimos. Eso me parece doloroso, pero no me afectó tanto como pasó con Perfil o como pasó con Sticker Design aquí en Argentina, pero sí puede llegar a ser algo triste, como pasó con 5 en su momento en España, ¿no? O sea, hablar de SC España no me afecta tanto como, no es que me afecte, sino no me trae la nostalgia como si puede traerme Perfil o puede traerme Sticker Design en este caso, o Vid, ¿no? O la misma 5, que es lo único que uno consideraba algo de una lectura. Debe ser, insisto, ¿no? Por mi periodo en el cual yo no acudí a la lectura de cómics, y sí, cuando fue mi gran regreso alrededor del 2016-2017, donde sí obviamente pude ver todas las ediciones. Es más, tengo ediciones de SC España todavía en mi haber, pero no fueron tan significantes para mí como lector como sí lo fue la generación Perfil, o la generación Vid, o la generación 5, o Sticker Design aquí. Lo que sí también me da lástima que no se puedan terminar algunas colecciones como habían iniciado, ¿no? Si bien los que hicieron los crowdfunding, buenísimo. No sé cómo quedará ahora. He escuchado de que todavía tienen miedo de no dejarle colgados algunas colecciones que hicieron de crowdfunding. Yo creo que eso lo van a hacer.
lo van a seguir manteniendo los que pusieron crowdfunding. El resto, lamentablemente, no va a poder seguir. Uno de los casos emblemáticos que hablábamos con Kyle en un momento es que dejan colgada la serie de la Liga de la Justicia Internacional. Iba avanzado la emisión de tomos y ahora se quedaron sin eso. Me parece que por ese lado a los lectores de España les afectará. Ahora, si la nueva editorial que va a agarrar, que todo parece ser que es Panini, yo no sé cómo va a ser. Si va a ser la misma edición, va a tener el mismo plan editorial como tiene con Marvel, y va a haber un popurrí de muchas cosas, y no sé cómo los fans lo tomarán. Yo supuestamente creo que lo van a tomar para bien, porque va a haber un montón de cosas nuevas, como se está editando ahora en México, que los fans lo celebran. Pero en Argentina, por suerte, tenemos la editorial de Omni, que tiene los derechos y para rato, por suerte, de emitir DC, de editar DC, y nos van cumpliendo con todo lo que están sacando. Ya hemos terminado Hellblazer, en breve vamos a terminar Preacher, vamos a seguir ahora con la Liga de la Justicia Internacional, que van a ser unos cuantos tomos más, y veremos lo que sigue. Ahora nos van a traer todo el camino Absolute Power y todo lo que es las colecciones de Absolute, así que en ese sentido le veo una esperanza. Pero sí, es triste escucharle un cierre de un sello editorial. Y ahora cruzamos la cordillera y volvemos a territorio nacional. En este caso los invito a escuchar a Rodrigo del canal Devorando Comics. Él tiene una opinión bastante particular de lo que está sucediendo allá, y ojo, pone un punto en el cual no nos habíamos fijado. Hola, soy Rodrigo de Devorando Comics, y respecto a la pregunta que hace Copec, a ver, ya nos hemos enfrentado a esta situación de que una editorial pierda los derechos de publicación de DC o de Marvel o de lo que sea. Al menos en el caso de DC no hay de qué preocuparse, porque sabemos que alguien lo iba a tomar. De hecho, Panini era el sospechoso más evidente, y efectivamente fue Panini quien se lo adjudicó. Siempre el cambio de editorial genera un cambio de formato, en el sentido que publican de otra forma, el orden. Siempre uno va a tener ciertas ediciones hechas por alguna editorial en algún momento que son favoritas que otras. Se me viene a la mente la publicación que hizo 5 de Arkham Asylum y de Muerte, el alto costo de la vida, y también los retapados de 5, que eran muy buenos. En el caso de Beat, una vez que Beat deja de usar la letra molde, a mi gusto los cómics se volvieron muy muy interesantes. Nunca me gustó un poco las tapas que usaban, pero bueno, es otro tema. En el caso de SC, yo tengo pocos reclamos que hacer la SC. En el último tiempo redujeron el tamaño de la edición por temas de costos más que otra cosa. Así que realmente me parece a mí que es una pérdida bastante grande para la edición, porque además se mostraba que tenían cariño e interés. Yo tengo dentro de mi colección cosas de Hellblazer, y realmente esa edición es muy 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 buena. La forma en que ellos decidieron editarla, compilarla, la curatoría ahí está muy bien. Por tanto, es una de las cosas que yo le agradezco a SC como editorial, que le hayan puesto interés a eso, que le hayan publicado de esa forma. Y por supuesto que lamentaré no poder seguir coleccionando esa edición. Por otro lado está la edición de Sandman, que siempre deseé y nunca pude adquirir. Bueno, cosas así pasan. Ahora, de todas maneras, Panini genera una gran ventaja, que es que se va a publicar mucho y de todo, y van a haber republicaciones de todo. Nunca se preocupan por los títulos grandes. Al final de cuentas van a tener otra edición de La Broma Asesina, del Caballero de la Noche, del Regreso del Caballero de la Noche, de Hombre de Acero, no sé, van a haber ediciones de todo lo que es lo importante, All Star, todo ese tipo de cosas, van a estar. Siempre uno se pregunta hasta dónde va a llegar. Ese se había puesto a publicar en el caso de Batman Tierra de Nadie, lo había publicado completo, muy largo, ¿no? Contagio, Tierra de Nadie, todo eso son sagas muy largas, sobre todo porque incluían todo lo que correspondía, o sea, incluían Batman, Detective, Nightwing, Robin, Catwoman, etc. Así que
No sé si Panini va a intentar algo así. No sé también si hay sagas que merezcan ese tipo de publicación. Nada, la incertidumbre se acabó, tampoco duró tanto tiempo. No me parece grave. Creo que Panini es una buena elección. Muy probablemente los cómics van a ser más baratos. Pero nunca se olviden de una cosa. En realidad los derechos para Sudamérica siguen dando vuelta en un limbo. Lo que se publica en México se publica para México. Lo que se publica en Europa se publica para Europa. O sea, me refiero a España en este caso. Nosotros seguimos huérfanos. De repente OVNI saca esas ediciones que tiene porque tiene derechos para ciertas cosas, pero publicación para Sudamérica sigue sin haber. Para Sudamérica exactamente. Pero bueno, si llegan acá tomos de SC, llegarán de Panini. Y espero que a menor precio, porque Panini publica más barato. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Ahora nos vamos también con Fernando, también del canal Demorando Comics, que también tiene una opinión bastante particular a lo que está aconteciendo actualmente con el tema de que DC Comics ahora sea publicado por Panini España. Hola gente, yo creo que el tema de SC lo hemos tocado en varios de los programas en diferentes instancias, pero si nos vamos al tema súper práctico, un mal manejo estratégico de la empresa, no solamente por una cadena de errores en el sentido de que se iba debiendo plata a la imprenta, hubo por un momento el tema de que ciertas traducciones estaban hechas con inteligencia artificial, estuvo el tema, ya que lo reiteramos varias oportunidades, el tema del crowdfunding, que por mucho que haya servido para tener un target que asegurara que ese producto, ese título saliera con tiempo, con bonos exclusivos, y que algunos tuvieron cierto éxito y otros no, era un asunto que tarde o temprano fue dispararse en el pie, porque no es como una editorial funciona. Una editorial que tiene los derechos de una gran empresa, por mucho que esa empresa, como se dijo en algún programa, no, que se van a preocupar de que esto caiga en crowdfunding. Ahí tiene lo que sucedió. Es Panini que consigue los derechos, porque Panini es más sólida, es una macroempresa italiana que cubre todo el mundo en cuanto a buena calidad de ediciones, a una producción constante, un enfoque fuerte en los títulos clásicos de las editoriales, particularmente con Marvel. Se ha enfocado en cubrir no solamente primero en España, Italia, en Inglaterra, y después bajamos a Brasil y México ahora, y después va a ser Argentina y el pegue para Chile. Entonces era obvio que una empresa grande, por no decir Planeta, que en algún momento Planeta también tuvo los derechos de DC, pero quien ve la cuestión macro, quien va a sostener la publicación, no sé desde cuándo, probablemente creo que el plan editorial lo tienen tirado como para abril o mayo, cuáles van a ser las propuestas, porque también hay que considerar que SC tiene legalmente, creo que mencionaron en alguna oportunidad, los derechos hasta junio, julio, y después ya son completamente de Panini. Pero Panini tiene otro tipo de política, otro tipo de enfoque que SC no, en un principio probablemente haya conseguido, pero la historia siguió, el negocio no rindió, las publicaciones cada vez eran más separadas en tiempo, comprometieron muchos productos que probablemente no hayan cumplido o no hayan satisfecho al mandante, en este caso a quien le compran los derechos, que haya sido Image por el tema de Walking Dead o Invincible, y a DC por todo lo que ya hemos mencionado. Y ahora nos vamos con la sorpresa que yo les decía, que es Carlos del canal Sector Comics MX o Sector Comics México. Él actualmente colecciona cómics de Marvel y de DC,
y ambas editoriales son publicadas en español por Panini Comics en México. Así que vamos a escuchar su opinión respecto a lo que ha sido que una misma editorial publique tanto Marvel como DC Comics y las transiciones que él ha vivido, porque ojo, en algún momento allá en México se publicó tanto Marvel como DC por una sola editorial. Estamos hablando de Editorial Vid, que publicó Marvel y de DC Comics, posteriormente Editorial Televisa y actualmente Panini Comics México. Aquí en nuestro país las transiciones han sido largas. De que yo tengo memoria, primeramente la editorial que tuvo DC Comics en nuestro país se llamaba Novaro, que es una editorial de antes de los 80, yo creo que 70s, 80s. Posteriormente, a inicios o finales de los 80s, llega el cambio para ahora Editorial Vid, quien tuvo la licencia por muchos años. Vamos a poner un aproximado, pon tú que desde el 85, 86, porque realmente yo no recuerdo esa etapa, todavía estaba pequeño, pero más o menos por ahí entre esos años se dio esa transición de Editorial Novaro a Editorial Vid. En ese momento, pues los cómics que publicaba Editorial Vid eran pequeños, era una media carta, se le conoce, es más o menos la mitad de un cómic regular de Estados Unidos. Y llegó trayendo pues historias que no se puede saber así a ciencia cierta cómo es que elegían los títulos a adaptar a nuestro idioma. Lo que sí es que al ser de ese tamaño, nosotros tenemos ahí registro de que alteraban las viñetas para acomodarlas en una hoja media carta, porque no era del mismo tamaño obviamente. Entonces algunas viñetas las cortaban y las rellenaban, es decir, redibujaban alguna viñeta para completar el cuadro. Entonces esos son testimonios que sí hemos escuchado y que también tenemos en entrevistas con algunos traductores o editores de aquellos primeros años de DC en Vid. Ya transcurrieron muchos años, todos los 90, y podemos decir así que en la primera década del 2000 fue cuando ya finaliza esta licencia en Editorial Vid. Tardó mucho tiempo en que ahora la editorial que tenía más presencia de cómics en México, o sea, es Editorial Televisa, adquiriera la licencia de DC. Esto ya fue por ahí del 2012. Creo que tuvimos ¿qué serán? Entre 2 a 3 años que no tuvimos cómics de DC aproximadamente. Y pues bueno, ya lo último que publicó Vid con DC fue Crisis Final, casi cerrando, ¿no? O sea, Crisis Final, Batman Rip, de Superman, ahorita no recuerdo qué arco fue lo último que publicó. De hecho casi no publicaba mucho ya Superman. Traía Linterna Verde, estaba por publicar Black Knight. Hubo promocionales o anuncios, pero nunca se publicó. También de Linterna Verde lo último fue la guerra de Sinestro War, y un poquito de Secret Origins de Green Lantern, pero hasta ahí. Entonces tuvimos sí más o menos esos años en los que no hubo cómics de DC. Televisa toma la licencia, pero arranca desde los nuevos 52. Entonces fue una bonita etapa también, fue el 2012. Aquí en México lo conocemos como el segundo boom del cómic. El primero fue con la muerte de Superman en Editorial Vid. Aquí ya en el 2012 el arranque con los nuevos 52 por Editorial Televisa. Y entonces desde ahí hasta el 2023, a principios, todavía enero y febrero, publicaron cómics en Editorial Televisa. Terminó toda la etapa de los nuevos 52, pasaron por Convergence, pasaron por Forever Evil. Yo creo que lo último que publicó ya fue Rebirth. Entonces termina esa etapa
Panini inicia hasta noviembre, diciembre del 2023 con lo que fue la etapa de Chip Zdarsky ya en Batman. Con Superman y Action Comics empezó después de War World. Entonces, pues más o menos ha tenido Panini esta licencia con DC. Y pues la verdad podemos decir que han sido 3 transiciones, de las que a mí podríamos decir que me tocaron 2 de Editorial Beat a Televisa. Antes de Beat estaba la de Novaro, que es la que te comentaba. No, o sea, yo estaba muy chico, no la recuerdo, pero si somos contemporáneos, pues yo nada más te podría decir que sí, solamente me tocaron dos transiciones. Y ya con respecto a Panini, teniendo ambas licencias, pues con Marvel empezó hace 3 años ya, casi, de que tiene Marvel. Y con DC apenas cumplió 1 año. Entonces, pues ha estado bien en términos generales, que una sola editorial tenga ambas licencias. Esto, en algún dado caso que haya crossovers en un futuro, puede ser benéfico, porque pues tendríamos otra vez la republicación de esos amalgams y de los crossovers que recientemente salieron en Estados Unidos. Si Televisa hubiera mantenido DC sería difícil, porque entonces ni una ni otra a lo mejor podrían tenerla. Aquí se ha visto ese caso particular con otra editorial que es mexicana, se llama Editorial Camite, tiene licencia de IDW, y pues ya ves que hubo un crossover de Batman con las Tortugas Ninja. Entonces por no sé si derechos oficiales de Batman, pues Editorial Televisa sí publicó ese crossover, pero la idea era que, así como en Estados Unidos, ¿no? IDW tenía un número, DC otro número. Aquí pues la Editorial Camite, que era la de las Tortugas Ninja, no pudo publicar los números de su crossover, pero Televisa sí publicó ambos. Entonces con esta ahora oportunidad, pues no se sabría cómo va a ser, ¿no? Si tuviera el caso DC todavía Televisa y Marvel en Panini. Pero ahora que ya ambas están en Panini, pues está bien, te digo. Muchos tachan de que es un gran monopolio, pero sinceramente creo yo que va a funcionar. Digo, Editorial Beat tuvo las 2 licencias, Marvel y DC. Posteriormente Televisa tuvo las 2 licencias, Marvel y DC. Y ahorita estamos viendo el mismo patrón, ¿no? Panini tiene ambas licencias, DC y Marvel. Y bueno, pues a 1 año de tener ya las 2, por así decirlo, pues está bien. Ya veremos qué tanto publican en un futuro, porque al menos con Marvel le echaron velocidad para tratar de tener una continuidad un poco cercana a la de Estados Unidos con Marvel, pero con DC sí ha estado un poco lento todavía la numeración, por lo menos en títulos como Batman, Detective Comics, Superman y Action Comics. De ahí los otros títulos como Flash, Wonder Woman, Green Lantern, pues son etapas pues lejanas todavía, es decir, apenas llegaron a los números 700 y 800, ¿no? Por así decirlo, de estos títulos de Wonder Woman y Flash. Y pues ahí va, ¿no? A paso lento, pero pues por lo menos ha tenido continuidad. Y ambas publicaciones en DC y Marvel pues tienen sus favoritos, ¿no? Con Panini, al igual que lo fue en Televisa, Batman tiene más prioridad. En Marvel es muy marcado también que de puro Spider-Man y los X-Men, pero pues por lo menos han traído clásicos que no se habían visto impresos en muchos años, por lo menos más de 30 años no se habían vuelto a ver. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo en cuanto a mi opinión sobre este tema. Saludos. Si eres el último sobreviviente de tu planeta, entonces debes suscribirte a De Todo Un Poco en Cómics del podcast. Como se pudieron dar cuenta, todos en general no les afecta mucho este tema. Ellos tienen su estilo de cómo coleccionar cómics. En el caso de Demian no tiene problema en tener muchas ediciones de muchas editoriales diferentes. Hay otros que coleccionan una edición en particular o un título en particular, y otros ya están acostumbrados a todo esto. En mi caso yo ya estoy acostumbrado, lo único que lamento es que van a haber números que se van a perder entre medio, pero aún así esto ya es algo que lo venimos viviendo hace mucho tiempo, y
en general no nos afecta tanto. Sí, y reitero, lamentamos un poco que haya saltos en cuanto a estilo de publicación y en cuanto a números que se puedan perder entre medio, pero aún así lo importante es que se siga publicando nuestros personajes favoritos, en este caso de DC Comics. Y retrocedo un poco a lo que dijo Rodrigo del canal Devorando Comics. Actualmente se confirmó que Panini va a publicar DC en español en España. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a tener la licencia de distribución oficial para acá? ¿Lo va a tomar Panini Comics en México? ¿Lo va a tomar Panini Comics España? ¿O solamente nos vamos a quedar con Omnipress? Es una duda interesante que no se ha abordado mucho y que vamos a tener que tener en consideración. Una vez que se confirme el plan editorial de Panini Comics para abril de 2025, que esperemos que sea pronto, o por lo menos hasta la grabación de este podcast no se ha confirmado. Quizás cuando salga se confirme, porque me pasó cuando estaba grabando cuando se estaba dando la noticia de que Panini Comics había tomado DC, yo ya había grabado un video previo explicando cómo SC perdió los derechos, y yo dije que si bien Panini tenía los rumores y tenía la ventaja o era el más fuerte candidato para tener DC Comics, no lo tenía, así que no lo tenía como oficial, no lo anunció como oficial en el video, pero posteriormente se dijo. Así que bueno, esperemos que ya a esta altura hayan confirmado su plan editorial. ¿Eres un héroe o villano? Quien quiera que seas, todos se suscriben a De Todo Un Poco en Cómics, el podcast. ¿Están contentos ustedes de que Panini Comics España se haga con los derechos de DC en español? ¿Qué pasará con la distribución para Latinoamérica? ¿Lo tendrá Panini Comics España de manera oficial? ¿Se traspasará a Panini Comics México o nos quedaremos solamente con Omnipress? Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Y quiero aprovechar para dar el agradecimiento a Demian del canal DMDM Comics, Kyle Reiner del canal Kyle Reiner Reviews, Mario del canal Justicieros Fandom, Rodrigo y Fernando del canal Devorando Comics, y Carlos de el canal Sector Comics México. Muchas gracias a todos ustedes y los invito a que sigan sus canales y sus espacios en las redes sociales. Los voy a dejar obviamente todo aquí abajo en la descripción para que ustedes vayan y le echen un vistazo al contenido que tienen, que está muy bueno. Reiterarles el agradecimiento a todos ellos y volver a dejarlos invitados a todos ustedes que me están escuchando en este podcast a que vayan a sus canales y disfruten del contenido que tienen. Por mi parte no me queda mucho más que agregar, solamente agradecer a todos aquellos que escucharon este podcast. Denle un like, dejen su comentario y suscríbanse. Síganos en nuestro espacio en Spotify, síganos también en nuestro canal de YouTube y también en todas las redes sociales. En todas nos pueden encontrar como De Todo Un Poco en Comics. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otro podcast en De Todo Un Poco en Comics, el podcast. Héroes, villanos, mutantes, metahumanos, terrícolas y kryptonianos. Todos tienen algo en común. Todos ganaron al disfrutar de este programa, De Todo Un Poco en Cómics, el podcast. Nos encontraremos en un nuevo número de esta gran saga muy pronto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer el lanzamiento de un nuevo capítulo.